Buenos días, amigos y amigos que nos siguen la transmisión por Facebook Live y a los compañeros docentes que nos ven a través de la herramienta Zoom. Es para el Programa Nacional de Informática Educativa un gusto poder contar con ustedes a través de esta transmisión en la cual abordaremos el tema sobre las ideas poderosas del pensador computacional. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy el coordinador del área de Informática Educativa en Laboratorios del Programa Nacional de Informática Educativa y de la Fundación Omar Dengo. En este momento estaré realizando una breve introducción al tema de las ideas poderosas. Seguidamente estaremos viendo un video en el cual el señor Alberto Cañas nos hace un recorrido y nos ejemplifica cada una de las ideas poderosas del pensador computacional. Finalmente, cerraremos con un espacio de preguntas y dudas que surjan a raíz de este tema, para lo cual contaremos con la presencia en vivo del señor Alberto Cañas. Para empezar, quisiera hacer una referencia a Jean Piaget, el cual en su libro en 1980 hace una primera introducción al tema de las ideas poderosas, en el cual él indica que para que una idea sea poderosa, debe proveer un marco de referencia perdurable para la renovación y el mejoramiento de la educación. Es a partir de esta concepción que el Programa Nacional de Informática Educativa hace suya esta parte de ideas poderosas y define un conjunto de premisas que le son perdurables y subyacen a las tecnologías. ¿Y por qué ideas poderosas? Lo primero que tenemos que saber es que las ideas poderosas definen los fundamentos conceptuales por abordar en cada una de las propuestas pedagógicas de informática educativa. También permiten comprender de manera conceptual los principios y el funcionamiento de la tecnología, formando estudiantes no simples consumidores, sino también co-creadores de productos que pueden ser a través de artefactos físicos, utilizando combinaciones de sensores y actuadores. En conjunto con las competencias estudiantiles, esto les va a permitir entender las tecnologías del futuro y afrontar situaciones mucho más complejas de las que actualmente se resuelven, pudiendo así incorporarlos en lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. ¿Y de dónde provienen las ideas poderosas del pensador computacional del Prony Medford? Estas ideas provienen de un análisis que hizo un equipo interdisciplinario de colaboradores del Programa Nacional de Informática Educativa y compañeros de la Fundación Omar Dengo, los cuales en una consultoría con el señor Alberto Cañas definen un mapa conceptual en el que vinculan alrededor de 255 conceptos en los que se evidencian esos elementos o conceptos claves relacionados no solamente al coding, sino también al pensamiento computacional, al movimiento maker, al tema de redes y telecomunicaciones. Dentro de estos principales conceptos podríamos mencionar control, dato, programa, máquina, estado, recursividad, memoria, entre otros, los cuales al ser integrados en un conjunto de premisas, hacen referencia a lo que vamos a conocer como las ideas poderosas. Para profundizar un poco en este tema, vamos a ver un video en el cual el señor Alberto Cañas nos explica y ejemplifica cada una de las 4 ideas poderosas. Les invito a prestar atención al siguiente video y posterior al mismo estaremos abriendo el espacio de preguntas. Bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Alberto Cañas, trabajo en el Institute for Human and Machine Cognition en Pensacola, Florida, y colaboro con la Fundación Omar Dengo en su programa nacional de informática educativa y esfuerzos de introducir y utilizar tecnología en la educación pública costarricense. Tengo el gusto de hoy poder conversar con ustedes
sobre las ideas y conceptos detrás del pensamiento computacional. El tema podría ser cómo preparar a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro. Es un tema muy del día, muy de la preocupación de que los trabajos del futuro van a cambiar, son totalmente diferentes de los trabajos ahora, todos vamos a tener, o todos van a tener, ya yo no voy a estar, muchos trabajos van a cambiar de trabajo varias veces. Y la preocupación es, bueno, y entonces, ¿qué les enseñamos o qué deben saber nuestros estudiantes para estar preparados para ese futuro? Este no es un problema nuevo, siempre se ha dado el cambio tecnológico, el cambio de la evolución por el nuevo conocimiento que se va descubriendo y desarrollando. Sin embargo, tal vez podríamos decir, o más bien podríamos decir, que se ha acelerado simplemente por el avance en tecnología, por simplemente una vida mucho más acelerada que hace unos años. Sin embargo, podemos tomar, por ejemplo, el cambio climático. Cuando yo estudié, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la universidad, el concepto de cambio climático no existía. O sea, no se hablaba de cambio climático. Sin embargo, estoy seguro que hay muchas personas de mi edad que trabajan en investigación, en mediciones, en diferentes aspectos del cambio climático. Sin embargo, ellos no estudiaron el cambio climático. Lo que sucede es que los científicos, los ingenieros que trabajan en cambio climático recibieron fundamentos, un conocimiento de las ciencias, ya sea química, física, biología o de las matemáticas, que les permite comprender los problemas del cambio climático sin que el cambio climático fuera un tema que ellos estudiaron. Resulta que en general los conceptos básicos de, por ejemplo, las ciencias, como fuerza y cambio, enlaces químicos, transformación y conservación de la energía, estructura de la materia, código de la vida, son un número bastante reducidos que si lo comprendemos nos permite verdaderamente entender todas las ciencias. O sea, en la escuela, en el colegio nos tratan de que comprendamos cientos de conceptos cuando verdaderamente el número de conceptos básicos, fundamentales, no es tan grande. Esto no solo se da a nivel de la ciencia, sino que se da también en las matemáticas, en el lenguaje, en los estudios sociales. Debemos dominar los conceptos fundamentales, las ideas grandes. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuáles son los conceptos fundamentales del cómputo que debemos entender para comprender las nuevas tecnologías que van a venir dentro de 5, 10 o 15 años? En otras palabras, si podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan esos fundamentos de cómputo como entienden los fundamentos de ciencias o de matemáticas, estarán preparados para cualquier nueva tecnología que se puedan enfrentar, porque verdaderamente esos conceptos no han cambiado. En Costa Rica, para aquellos que están conectados de otros países, desde hace muchos años, desde 1988, los estudiantes de las escuelas y colegios públicos en Costa Rica aprenden programación, con el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación y la Fundación Omar Dengo. Ya es un número grande de estudiantes, un porcentaje mucho más que la mitad, que desde educación primaria comienzan con la programación hasta la educación secundaria. El hecho de que muchos otros países hayan descubierto que la programación es una buena idea y que ahora se le llama desde el punto de vista de coding, es algo que nosotros ya llevamos muchos años de experiencia y desarrollo. De hecho, esto muestra a nivel de mapa la extensión de la cobertura del programa a nivel país. La pregunta que nos hemos estado haciendo durante un tiempo es si ya hemos estado con lo que es programación, nivel de programación de primaria y secundaria, que si lo vemos después de 20 y pico de años ha tenido un impacto en que Costa Rica sea un gran exportador de software, sea un gran exportador de tecnología y que muchos de las personas, de los emprendedores, de los ingenieros, de los científicos que están participando de ese auge económico se formaron en el Programa Nacional de Informática Educativa.
la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo preparamos a la siguiente generación como preparamos a la generación anterior con las ideas de programación? Y hay dos aspectos que nos interesa y en los que estamos trabajando. Uno es profundizar la programación y la robótica. En otras palabras, hacer mucho más extensa la programación, tanto en cuanto a su cobertura, el nivel de programación y profundizar en el tipo de problemas que se resuelven en programación. En este webinario no voy a estar profundizando la parte de programación. La parte que voy a estar profundizando es cuáles son las ideas poderosas de cómputo. O sea, si pensamos en la programación como el laboratorio, haciendo una analogía con química y física, ¿cuáles son los conceptos de cómputo que debemos comprender para sacar provecho de la programación y la robótica o para poder entender las nuevas tecnologías que vienen? A la hora de hablar de profundizar en programación y robótica, sí quiero mencionar que todo este esfuerzo está basado, o toda esta propuesta, estas ideas están basadas en proyectos de programación que pueden estar distribuidos por tema o por equipo disponible. Podemos poner a los estudiantes a trabajar en juegos, computación física, robótica, redes, historia. O sea, a través de primaria y secundaria, todo el esfuerzo que estamos haciendo se está basado en aprender haciendo. O sea, la programación y la robótica y la computación física son básicos y van a continuar. El punto es, al estar desarrollando estos proyectos de programación y robótica y computación física, ¿cuáles son las ideas poderosas detrás de estos esfuerzos que queremos que los estudiantes comprendan? Empezamos trabajando en un mapa conceptual sobre el pensamiento computacional. El pensamiento computacional en general se describe como una metodología para resolver problemas que lleva al desarrollo de un algoritmo y posiblemente a la programación un programa que resuelve el problema establecido, y a toda la parte metodológica que implica ese proceso de programación. Eso es lo que se entiende normalmente por pensamiento computacional. Nosotros vemos pensamiento computacional como algo más profundo, y aquí en el mapa a la derecha vemos que se basa en la comprensión de conceptos de computing, de computación, que sustentan todos estos procesos de abstracción y que sustentan la comprensión de qué es lo que está pasando cuando nosotros ejecutamos estos programas y cuando corremos estas soluciones que desarrollamos como parte del pensamiento computacional. Verdaderamente, estos conceptos de fundamento de la computación son conceptos sumamente nuevos, porque la computación en sí no tiene más de 50 años, 40 años, no tiene todo el bagaje de las matemáticas o de las ciencias. Y es hasta hace pocas décadas que se ha establecido como conceptos, como una fundamentación teórica estable, que comprendemos y entendemos. Por lo tanto, es difícil encontrar una lista de los conceptos y las ideas poderosas que sustentan el pensamiento computacional para nivel de primaria y secundaria. Entonces nos pusimos la tarea de encontrar cuáles son esos conceptos y cuáles son esas ideas poderosas. Empezamos con más de 250 conceptos. Tomamos esos conceptos de todo lo que de 20 y pico de años de experiencia de trabajar en programación, 30 años de experiencia de trabajar con programación en primaria y secundaria, y dijimos, bueno, pongamos como en un saco, y revolvamos ese saco para que esos conceptos se les olvide de dónde vienen. O sea, tomemos aplanemos la base sobre la cual trabajamos, y de esos conceptos construimos un mapa conceptual, que aquí ven es un mapa conceptual bastante grande, incluye una gran cantidad de conceptos. No todos estos conceptos se van a tratar de estudiar o de comprender en este programa, es simplemente un listado completo. Pero sí, esta lista de conceptos nos hace ver dos aspectos. Primero, a la izquierda podemos ver los conceptos necesarios para fortalecer las habilidades de programación, de las cuales no voy a hablar en esta transmisión.
Están todas las partes de experimentar, la parte de abstracción, perseverancia, pensamiento lógico, pensamiento algorítmico, lo que comprendemos normalmente como las habilidades, las destrezas de la programación que conocemos y hemos trabajado por mucho tiempo y queremos profundizar. Pero por otro lado están los conceptos de cómputo, que son los aspectos nuevos que queremos introducir y fortalecer como una comprensión de lo que es la computación. Aquí vemos entonces algunos conceptos que tal vez se conocen como protocolo, sistema, y tenemos conceptos nuevos como una máquina de estado, como una máquina de Turing, el concepto de estado, posiblemente eficacia y eficiencia que no se han tratado a fondo. Esto como ejemplos de los conceptos que nos fueron apareciendo a la hora de desarrollar este mapa conceptual. Todavía no hemos terminado. Esta es la versión actual del mapa conceptual. Estamos aprendiendo, seguimos desarrollando y seguimos trabajando sobre estos conceptos. Ese mapa nos ayudó a hacer evidente cuáles son las ideas poderosas del cómputo. En otras palabras, cuáles son esas ideas grandes, así como vimos ideas poderosas de las ciencias anteriormente, cuáles son las ideas poderosas del cómputo. Y nos hizo también descartar algunas otras que creíamos que eran ideas poderosas, pero que verdaderamente no eran tan profundas como esperábamos. Todo eso se hizo a través del consenso de un equipo grande. Y estas ideas poderosas se resumen básicamente en 4. Y de estas ideas poderosas partimos con toda una serie de conceptos que van relacionados a estas ideas. La primera es datos y operaciones sobre datos. La segunda es máquinas y programas. Tercera, abstracción y modelos. Y la cuarta es programación, de la cual pues ya tenemos muchos años de experiencia. El mapa nos ayudó no solo para determinar cuáles son estas ideas poderosas, sino cuáles son los conceptos asociados a esas ideas poderosas. Entonces veamos algunas de estas. Datos y operaciones sobre datos. Vemos entonces que en el mapa conceptual los datos aparecen como un concepto que se enlaza a un gran número de conceptos dentro del mapa. Y verdaderamente lo que vemos es que los datos los trabajamos desde preescolar hasta 9º grado en una gran cantidad de actividades que lo que nos muestra es que verdaderamente y nos recuerda que una computadora verdaderamente lo que hace es procesar datos. Todo lo que hace una computadora es procesar datos. Entonces los datos tienen que ser una idea poderosa. Podemos empezar de los niños de preescolar con metadata. Podemos ver que un niño nos puede describir en una foto los colores de esa foto o qué hay en esa foto. Eso es metadata, eso es datos sobre la foto. Puede ver un video y nos puede describir el video. Sin que hablemos del concepto de datos, podemos comenzar a ver de que con cualquier objeto computacional con que esté trabajando, siempre está el concepto de datos. Al comenzar a programar, nos encontramos con las constantes. Bueno, el número 1 porque estamos avanzando un paso. El número 30 porque estamos girando 30 grados. A eso luego nos acercamos al concepto de variable. Bueno, una variable puede tener valores que cambian. De nuevo, esa variable lo que hace es reflejar un dato, tiene el valor de un dato. Después comenzamos a hablar de estructuras de datos como listas, arreglos, estructuras de datos más complejos, tipos de datos. Siempre pensando en que lo que hacemos es operaciones sobre los datos. Siempre estamos haciendo operaciones con las variables, con las constantes, con las listas. Podemos hablar de representación de datos, representación binaria, representaciones de otro tipo. Podemos luego, al comenzar a hablar con computación física, hablar de que los datos pueden venir a través de un sensor. Podemos medir temperatura. Podemos hablar de el robot que está sintiendo el movimiento que está realizando. Todo esto son datos físicos. Podemos luego pasar a hablar de objetos, donde programación de objetos nos lleva a que son datos y asociamos a los datos el comportamiento de esos datos. Si el dato es una persona, esa persona tiene edad, pero esa edad cambia cada año. Cuando cumple años cambia ese dato. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento sobre esos datos. Hablamos luego ya de que al comenzar a comunicarnos por ejemplo, entre computadoras o con computación física, establecemos protocolos para la comunicación de datos.
Luego comenzamos a pensar, bueno, por el dato, los datos pueden tener una vida más allá de la vida del programa. Comenzamos a hablar de archivos, comenzamos a hablar de persistencia, de que se acabe el programa pero los datos quedaron. Podemos pasar entonces luego a hablar de bases de datos, ¿okay? Porque tenemos una gran cantidad de información. La base de datos de, por ejemplo, el padrón con todos los números de cédula de los ciudadanos en Costa Rica. Eso nos lleva a hablar de Big Data. ¿Por qué? Porque ya son tantos los dispositivos que tenemos en el mundo que el agregado de los datos nos lleva a que las compañías como Facebook, que tiene todos los datos de todo lo que hacemos todos los días en Facebook, que somos millones de millones utilizando todos los días, le está acumulando y agregando para tomar decisiones. Esos datos que usa Facebook son los mismos datos que comenzamos a usar con constantes y variables, simplemente mucho más de ellos. Y ese Big Data es lo que estamos hablando ahora. ¿De qué estaremos hablando dentro de 5 o 10 años en cuanto a datos? No sabemos, pero si el estudiante comienza a pensar en términos de datos desde preescolar y le seguimos haciendo evidente las operaciones sobre datos y le hacemos evidente que la comunicación con dispositivos es a través de datos, que la comunicación entre computadoras es a través de datos, que lo que se acumula y lo que se agrega y que las decisiones siempre que tomamos están basadas en datos, va a tener una concepción clara de lo que son los datos y le va a permitir estar preparado para entender los datos y lo que podamos hacer con los datos en el futuro. Y eso es exactamente lo que andamos buscando, es cuál es la fundamentación detrás de la programación que nos permite entender esos conceptos. Pasamos a máquinas y programas, la equivalencia computacional de máquinas, las máquinas de estados y procesos y comunicación entre procesos. Aquí lo que estamos hablando, en primer lugar, es que a nivel teórico, y no importa a qué nivel teórico, todas las computadoras son equivalentes desde el punto de vista computacional. O sea, la maquinita que vemos aquí a la izquierda y la finca de servidores son computacionalmente equivalentes. O sea, yo puedo hacer, en teoría, lo mismo con la maquinita de la izquierda aquí que con la red de servidores o con la finca de servidores. Ahora, por supuesto que en esa finca de servidores podemos tener una gran cantidad de almacenamiento mucho mayor. Lo que queremos decir es que esa computadora más grande no puede, en teoría, resolver problemas más complejos que lo que puede hacer la computadora más pequeña o a la derecha abajo el chip que tiene esa vaca en la oreja. Porque si tiene una computadora, esa computadora es computacionalmente equivalente. Al hablar de la equivalencia computacional, no en el poder de las computadoras, lo que estamos permitiendo al estudiante es, si entiende cuál es esa capacidad de computación, está preparado para entender que cuando le presenta una vaca con un chip, sabe que esa computadora que tiene esa vaca es computacionalmente equivalente al que usó para programar en su laptop o es computacionalmente equivalente al robot que programó en la escuela. Entonces, computacionalmente entiende lo que se puede hacer con ese chip o lo que podría estar haciendo ese chip, porque entiende esa equivalencia. Entonces, no es tanto es que entienda la fundamentación teórica o los teoremas que demuestran esa equivalencia computacional, es que tenga la comprensión de que las computadoras que aparezcan dentro de 5 o 10 años no son magia, son lo mismo que él ha estado trabajando porque son más poderosas, pero desde el punto de vista de programación son exactamente lo mismo. Ese es el tipo de comprensión que queremos que entiendan. La programación que él hizo en la escuela es la misma programación que se usa para programar el teléfono, el chip de la vaca o la finca de servidores. Pasamos a un concepto, por ejemplo, el concepto de estado. A la izquierda tenemos el panel que podría tener un teléfono que nos dice, entre el código para poder trabajar con ese teléfono. Y supongamos que ese código es 7852. Vemos a la derecha lo que llamamos una máquina de estado. Esa máquina de estado lo único que hace es determinar si yo tecleé el 7, el 8, el 5 de 2. Entonces empieza y dice, si yo tecleo el 7, me voy para la derecha, donde dice el estado 1. Cualquier otro código cualquier otro número que yo teclee, me voy para la izquierda. Pero no
observen que cuando ustedes teclean el número del teléfono, si teclean el primero mal, no le dice que está malo. ¿Por qué? Porque entonces sería muy fácil adivinar. Hago 10 pruebas y ya encontré el primero, 10 pruebas el segundo y con 40 pruebas encuentro el código. Entonces vean que a la izquierda, si yo tecleo el código malo, yo tecleo un 2, me pasa al estado de error 1. Cualquier cosa que teclee de en adelante me va a llevar a error, porque ya sabe que está equivocado. O sea, esta maquinita de estado sabe que está en un estado de error, pero no me lo dice como usuario. Si después de teclear el 7, tecleo el 8, me pasa al estado 2. Si tecleo un 3, pasé al estado de error. Entonces, esta maquinita, como va entendiendo lo que yo le voy tecleando, pasa de un estado que todavía puede ser exitoso o es éxito, a un estado en que ya sabe que es error. Después de teclear el primero malo, ahí todo al final me lleva y al final del 4 me dice error. Es más, podríamos modificar esta maquinita para que me diga, usted tiene 4 intentos. Y después de 4 intentos se bloquea el teléfono. El hecho de que yo estoy en uno de esos momentos en que ya la máquina sabe que yo cometí un error, es lo que llamamos es que está en el estado de error. Ya la máquina está en ese estado de error. Dado el estado en que está, cualquier cosa que yo le dé es error. O sea, entonces el comportamiento de esta maquinita depende del estado en que está y lo que yo le doy como entrada. Eso es lo que llamamos una máquina de estado. Eso es lo que nos da el concepto de estado. Ese concepto de estado es sumamente poderoso. Consiste de que el estado consiste de las entradas, las salidas y unas reglas de transición. Para el primer estado la transición es si le doy el 7 me voy a E1, si me voy cualquier otro me voy al otro lado. Esas son las reglas. Eso me lleva a que cuando yo ejecuto un programa y lo paso a la computadora, ese programa en ejecución se llama un proceso. El proceso, en Windows se le llama tareas, es el programa en ejecución en la memoria. Resulta que en cualquier momento, ese programa durante la ejecución tiene un estado. El estado consiste de dónde estoy, cuál instrucción estoy ejecutando, cuál es el estado de la memoria y de los registros, ¿verdad? Y dependiendo de la entrada que le doy, paso al siguiente estado. La ejecución de un programa o de un proceso, mejor dicho, en la computadora es muy parecida a la máquina de estados que vimos anterior. Está en un estado, dependiendo de la entrada que le doy, paso al siguiente estado y continúe. Entonces el concepto de estado es sumamente poderoso. Me permite entender. Resulta entonces que si yo entiendo el concepto de proceso como un programa que está ejecutando en la computadora, y ese programa consiste de estados, yo puedo extender y decir, bueno, cuando yo tengo una red de computadoras, verdaderamente es que tengo un proceso en una computadora, tengo otro proceso en otra computadora, y lo que están es hablándose entre ellos. ¿Y qué están enviándose entre ellos? Volvemos a lo que vimos inicialmente, datos. Una red de computadoras verdaderamente es procesos en cada máquina intercambiando datos. El estado en que está este proceso y el estado en que está el otro proceso en la red determina el tipo de datos que va a intercambiar. Por ejemplo, si yo tengo en mi computadora, me estoy conectando a una página web y me está pidiendo que le dé mi usuario y contraseña para entrar a un sitio, los datos que esperan del otro lado del proceso son mi usuario y la contraseña. ¿Por qué? Porque ese proceso está en un estado en el que lo que acepta es el usuario y la contraseña para poder entrar. Entonces vemos que este concepto de estado lo extendemos con procesos a poder entender qué es una red de computadoras. Si esto lo extendemos todavía un poquito más para allá, lo que hablamos de Internet de las cosas es simplemente muchas máquinas, miles o millones de máquinas, corriendo procesos e intercambiando datos. ¿Qué pasa? Que ahora esa máquina puede ser el chip que vimos en la oreja de una vaca. Pero el chip que está en la oreja de una vaca sigue siendo una computadora computacionalmente equivalente a todas las otras, que lo que está corriendo es un proceso que posiblemente está en firmware, está comunicándose con todos los otros procesos. Entonces, lo que vimos como conceptos de proceso y datos nos permite entender las redes, la comunicación, unidos al concepto de estado. Los robots. ¿Qué es un robot? Un robot que vemos aquí tratando de pasar por unos ladrillos es lo nuevo. Máquinas que le están entrando datos. Los datos vienen de los sensores que está sintiendo con los pies del robot. Eso lo que está ejecutando son procesos y tomando decisiones. Siguen siendo máquinas, procesos y datos. No hay ninguna magia.
son exactamente los mismos conceptos. Pasamos a otro concepto clave, y este está más cercano para aquellos que entiendan lo que es programación. El concepto de abstracción y modelos. La idea poderosa de abstracción y modelos. El proceso de abstracción y modelos es la posibilidad de, en un proceso de abstracción, es entender los rasgos más relevantes de un problema, esconder los rasgos irrelevantes para poder resolver ese problema mediante la modularización después de la abstracción y poder agarrar cada uno de esos módulos y describir un algoritmo que genere un programa o desarrollar un programa que es una representación concreta de la solución. Esto es un concepto clave de la programación. No voy a profundizar porque aquellos de ustedes que están trabajando la programación pues ya lo conocen y lo dominan. Hay otro concepto que en este posiblemente sí sea nuevo para muchos de ustedes, el concepto de abstracción computacional. Y es que en la computación resolvemos todos los problemas creando otra capa, otro nivel de abstracción. Todo sistema computacional consiste de capas de abstracción. O sea, nosotros podemos estar usando Windows y nos da la impresión de que Windows lo que estamos usando es una computadora Windows. Si nosotros quitamos el Windows y ponemos Linux, nos cambia totalmente la computadora. Ahora, lo que está abajo de la computadora es exactamente lo mismo. Las capas de abajo no han cambiado. O sea, la manera en que la computadora arranca y lo que tienen prompt no cambia. El Windows cambia. Al correr yo un programa en Windows, por ejemplo, monto un navegador es un nivel de abstracción porque me da la impresión de que yo estoy trabajando con un navegador y que la máquina es un navegador. Si por otro lado lo que abro es un procesador de palabras, lo que me da es una máquina abstracta que es un procesador de palabras. Entonces aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos a una persona en un cajero automático. Ese cajero automático para la persona que está interactuando es como un banco, le da toda la funcionalidad de un banco o la mayoría sin tener que interactuar con la muchacha o el muchacho detrás del mostrador, pero le da toda la funcionalidad. Ahora, verdaderamente, detrás de esa abstracción del cajero automático está corriendo, puede ser que esté corriendo Windows, puede ser que esté corriendo Linux. En un tiempo la mayoría de los cajeros corrían OS2. ¿Por qué? Porque verdaderamente el cajero automático lo que es un programa corriendo sobre un sistema operativo que está corriendo sobre un microcomputador. Entonces, más abajo del nivel de abstracción, como se muestra ahí del dibujito del cajero automático, lo que tenemos es un programa y ese programa está corriendo sobre un sistema operativo que está corriendo. Entonces, todos son niveles de abstracción. Cada vez que escribimos un programa, lo que estamos es creando otro nivel de abstracción computacional. Entonces, verdaderamente, el estudiante que está desarrollando un programa, un juego en Scratch, o está desarrollando un juego en Alice, lo que está creando es como si estuviera describiendo otra computadora que juega ese juego. Todo nivel de abstracción lo que hace es facilitarnos y presentarnos un mundo artificial virtual que es el que nos da esa abstracción. Entonces aquí vemos un teléfono o el usar una interfase en el carro o el navegador, como veíamos. Todo eso lo que nos presenta son abstracciones computacionales. Y esas abstracciones computacionales cada vez son más complejas, pero se acercan más al quehacer diario, como el caso del teléfono del reloj, en el cual ya el teléfono, pues nosotros usamos el dedo, ya casi no tenemos que teclear mucho o posiblemente ya muchos de ustedes están empezando a usar el siguiente nivel de abstracción en el cual le hablamos al teléfono. O sea, eso lo que nos está dando es todavía otro nivel de abstracción, otra interacción. Ya el teléfono nos da la impresión de que es alguien que nos escucha y nos contesta, ¿verdad? Y nos resuelve problemas. Toda esta abstracción computacional lo que nos permite es que el estudiante comprenda que lo que está aprendiendo de programación y el desarrollo de los programas que él o ella hace son creando estas capas de abstracción computacional, que es lo mismo que realizan los programadores profesionales que nos ofrecen estos niveles de abstracción o estas capas de abstracción computacional. Llegamos a la última idea poderosa que pues es la programación, es de la que ya tenemos muchos años de experiencia y de la que voy a hablar lo menos porque lo que queríamos hablar era qué hay detrás de esta programación que nos permite comprender mejor la programación. Son las habilidades de programación que se desarrollan a través de los años
Nos interesa mucho la capacidad de resolver problemas, el poder desarrollar algoritmos. Hablamos entonces, aquí sin ningún orden, estructuras de control que nos permite hacer algoritmos cada vez más complejos. La modularización que nos permite reusar o reutilizar desarrollos anteriores. La programación de objetos, eficiencia y eficacia de programas, librerías y una serie de conceptos que no voy a profundizar porque sería en otro webinario, pero que están asociados a la programación. ¿Qué pasa? Que todos estos conceptos que utilizamos en la programación están sustentados por las ideas poderosas detrás del pensamiento computacional, detrás de la programación, que veíamos anteriormente como lo que tenemos son procesos y datos que permiten la comunicación entre procesos, y lo que estamos creando son estas capas de abstracción computacional, y la idea poderosa de la abstracción, de poder abstraer desde el punto de vista cognitivo un problema complejo para poder llevar a cabo la resolución del problema o la programación. Hay muchas otras ideas que no voy a entrar desde el punto de vista no tanto de las prácticas como las actitudes del pensador computacional, la tolerancia a la frustración, aprender el error. Estos son temas que ya se han manejado extensamente, no voy a profundizar, pero que los mantenemos dentro de toda esta idea del pensamiento computacional. A la hora de decidir, y todos estos conceptos y todas estas ideas de capas de abstracción y procesos y todo eso, ¿y dónde van en el currículum? No van en el currículum. Lo que nos interesa es que desde preescolar hasta 9º grado los estudiantes hacen, los estudiantes construyen, los estudiantes programan, resuelven problemas. Al estar trabajando datos, entonces hacemos evidente lo que estuvieron usando. Cuando comienza a hablar de constantes y variables, sacamos la idea de datos. Cuando pasamos a estructuras, hacemos evidente que estamos usando estructura de datos. Pero no se trata de introducir dentro del currículum, dentro de diferentes grados, todo este mapa conceptual de conceptos. Se trata de que el estudiante los aprenda a usar y al aprender a usarlos, hacerle evidente lo que estaba haciendo. Por ejemplo, cuando el estudiante está aprendiendo a resolver problemas, aprendiendo a programar, y comenzamos a ver descomposición, después le hacemos evidente cómo lo que está haciendo es el proceso de modularización, de abstracción, y que eso le puede servir en la vida, pero no partimos de enseñarle modularización y abstracción para que después lo practique. Todo lo contrario, lo que nos interesa es que tanto datos, programación, abstracción y modelos y máquinas y programas, todos esos conceptos detrás de esas ideas poderosas se ven a través de los años. No decimos, es que lo que pasa es que en la programación orientada a objetos se ve en el 4º trimestre de 5º grado. No, decimos dentro de los estudiantes a nivel de 5º o 6º grado ya pueden manejar los conceptos de programación orientada a objetos. Ahí es donde la vamos a trabajar, y ahí es donde al trabajarlo hacemos evidente el hecho que estamos trabajando con conceptos, y datos y su comportamiento. Entonces vemos una gama de tipos de programación, de resolución de problemas. Tenemos robótica, computación física, juegos, etcétera, como lo que el estudiante va a estar haciendo. Y es dentro de lo que está haciendo que hacemos evidente estos conceptos. Se hacen evidente al usarse, no son temas de currículum. Y eso es clave porque es la manera en que pensamos que se debe aprender. Para esto necesitamos un docente conocedor. Necesitamos un docente que comprenda estos conceptos para que le pueda no solo ayudar a programar de forma profunda al estudiante, sino que pueda hacer evidente estos conceptos para que tengamos estudiantes preparados para enfrentar estas nuevas tecnologías. Este es un trabajo en equipo. Aquí hay una lista de las personas que han participado. Me ha tocado hacer esta presentación, pero es un trabajo en conjunto que hemos estado realizando durante muchos meses. Muchas gracias. En este momento nos encontramos con el señor Alberto Cañas, a quien le damos la más cordial bienvenida, y abrimos el espacio de preguntas para que ustedes puedan interactuar directamente con él.
Bienvenido, don Alberto. Gracias. Bueno, aquí estamos dispuestos a tratar de contestar cualquier duda o pregunta que tengan del webinario. ¿Cómo es que hacen las preguntas? Vamos a esperar a que los compañeros puedan estar recibiendo las consultas a través del chat de la herramienta Zoom o por medio del espacio de comentarios a los que nos siguen en Facebook Live. ¿Qué quiere decir computacionalmente equivalente? ¿Y cuáles pueden ser ejemplos y contraejemplos? Muy buena pregunta. Computacionalmente equivalente es un concepto teórico, es hasta cierto punto complejo de entender, pero al mismo tiempo es muy sencillo. No estamos hablando de la estructura de las computadoras en el sentido de que tienen CPU, memoria o tienen una arquitectura similar, sino que en el fondo todas las computadoras se pueden, como que dice, reducir a lo que es una máquina de Turing. No me voy a meter a la máquina de Turing. Lo que quiere decir es que no hay ninguna computadora que pueda realizar operaciones, por más grande que sea, que una computadora más pequeña no pueda realizar. Puede ser que una computadora grande tenga terabytes de disco y una computadora pequeña, por ejemplo, un teléfono tiene muchísimo menos memoria, pero esas son limitaciones físicas. En teoría, si yo le pusiera más disco al teléfono y le pusiera los programas apropiados, el teléfono podría realizar las mismas operaciones porque los procesadores que tiene son equivalentes. Desde el punto de vista de lo que nos interesa que el estudiante comprenda, es que sepa que todas estas computadoras, desde el punto de vista en su mínima expresión, son equivalentes en cuanto a su capacidad de funcionamiento, no en lo que pueden hacer en la vida real, porque eso le permite saber que las computadoras que vienen dentro de 5 o 10 años, por supuesto que van a ser más rápidas, por supuesto que van a tener más espacio, por supuesto que van a ser tal vez más pequeñas, pero en el fondo son equivalentes en cuanto a la capacidad de lo que pueden hacer, ¿verdad? El ejemplo es cualquier aparato que tenga un procesador, memoria, un teléfono, el chip que vimos ahí de la vaca, un servidor, una laptop, todas son computacionalmente equivalentes en el sentido no en la capacidad, por supuesto no son más rápidos, sino equivalentes en lo que pueden lograr hacer desde el punto de vista teórico, aunque tomaría más tiempo. Si consideramos algo que no es computacionalmente equivalente, un contraejemplo sería, por ejemplo, un aparato electrónico que lo que hace es que recibe una señal y abre un portón, le cierra un portón, pero no tiene procesador y no tiene memoria y no tiene la capacidad de correr un programa, pues es un aparato electrónico que puede realizar una operación, pero no es una computadora, entonces computacionalmente no es equivalente. Y ahí lo que estamos hablando es de otro tipo de componente electrónico, aparato electrónico que puede realizar una operación, pero no es equivalente. Entonces, lo importante no es tanto ya los teoremas sobre qué es lo que hace que las máquinas sean computacionalmente equivalentes, sino que el estudiante comprenda que si lo que está trabajando es con un Arduino, si está trabajando con una laptop o con una tableta y está programando, verdaderamente el tipo de programación, el tipo de equipo que está usando no es diferente desde el punto de vista computacional de las máquinas que usan los programadores profesionales o las máquinas que se usan los servidores o las máquinas que pone la NASA en sus satélites. Todas son computacionalmente equivalentes, lo que implica que lo que aprendió sobre las computadoras con que está trabajando se aplica a cualquier otra computadora, o sea, todas se programan de formas similares, tal vez en otros lenguajes. Y más aún que las máquinas que van a venir dentro de 10 o 15 años, lo más probable es que sean computacionalmente equivalentes. Puede que tenga una forma tal que son tan pequeñitas que se puedan poner debajo de la piel, ¿verdad? O puede que estén en una esquinita del anteojo, sean muy pequeñitas. Pero en el fondo lo que aprendió de la computación, de la programación y la forma en que funcionan, le sirve, lo que aprendió en el colegio, en la escuela, le sirve para entender esas nuevas máquinas que van a venir en un futuro. ¿Podría detallar más sobre la diferencia entre abstracción computacional y abstracción cognitiva? Ok, sí. De hecho, cuando estábamos trabajando estas ideas poderosas, comenzamos a utilizar el concepto de abstracción computacional porque el término abstracción se nos hacía
confuso usar el mismo término. La abstracción desde el punto de vista cognitivo implica de que yo me encuentro un problema y para poder resolver el problema yo tengo que analizarlo, tengo que entenderlo. Posiblemente diga, bueno, esto yo lo puedo descomponer en 3 o 4 problemas y voy a resolver cada problema en forma diferente. O puedo decir, bueno, de este problema yo tengo que encontrar los rasgos que son relevantes. Por ejemplo, si a mí se me descompone un refrigerador en la casa y se me riega todo el agua y se me hace una inundación, entonces yo comienzo a ver, bueno, yo tengo un problema, lo último que me va a preocupar inicialmente es por arreglar el refrigerador. Primero tengo que secar la casa. O sea, tengo un problema grande, lo descompongo y digo, voy a secar el piso, voy a sacar los muebles y después me preocupo por componer el refrigerador. Ahí estoy haciendo como un proceso de abstracción de identificar los diferentes subproblemas y escoger, darles prioridades y comenzar a atacar cada uno de forma diferente. Ese proceso de poder tomar un problema, descomponerlo, modularizarlo y luego resolverlo en forma, puede ser que independiente, pero interdependiente, es el proceso de abstracción, de apartarse y verlo y decir, esta es la forma en que lo voy a trabajar. Esa es la parte cognitiva. La parte de la abstracción computacional es sumamente interesante porque nos encontramos con esta abstracción todo el tiempo, pero normalmente ni se hace evidente porque no es un término que se utilice muchísimo, ni nos damos cuenta. Y quiere decir que cuando nosotros estamos programando, cuando encontramos una solución computacional, casi siempre es crearle otro nivel de abstracción. Y se dice que los computólogos siempre resolvemos el problema creando otro nivel de abstracción. Es muy común, porque muchas veces yo estoy resolviendo un problema y como un subproblema digo, bueno, es que necesito unas subrutinas, unas funciones, unos módulos, unos objetos que me hagan esto. Entonces voy y resuelvo ese problema y ya yo tengo como una plataforma sobre la cual me subo para resolver otro problema. Lo que hice fue crear un nivel de abstracción porque lo que hice fue resolver ese problema. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más práctico, si yo tomo una computadora y le pongo encima un software que lo que hace es que me permite hacer operaciones bancarias y lo pongo en un cajero automático, cuando una persona se acerca a ese cajero lo que ve es una computadora que funciona como un cajero automático. No está pensando que atrás está corriendo Windows o está corriendo en un tiempo OS2, como mencioné en el webinario, casi todos corrían OS2 o es un programa Linux. El hecho de hacerle un programa que simule o que permita las operaciones bancarias le creó un nivel de abstracción a esa máquina y lo que hizo es prácticamente como si fuera una máquina bancaria. De hecho, es interesante porque, al menos en Estados Unidos, para poder obtener una patente, uno no puede obtener una patente sobre software. Uno lo que hace es que obtiene una patente sobre una máquina que hace lo que hace el software. Entonces, yo podría hacer una patente sobre una máquina que se comporta como una operación bancaria. Debajo de ese sistema bancario lo que hay posiblemente, digamos, esté Windows. Debajo de Windows está corriendo sobre un nivel de hardware. Entonces son niveles de abstracción. Tomemos otro ejemplo. Por ejemplo, el teléfono lo que tiene es, digamos, si tiene Android, pues Android es un sistema operativo que es una versión de Linux. O sea, esa versión de Linux que corre el Android es muy difícil que la versión de Linux que corremos en una laptop o en una computadora en la casa. ¿Por qué? Porque la interfase que se le puso encima esconde totalmente el Linux y después a esa interfase se le pone algo encima que es que yo lo puedo tocar con el botón. Y a eso se le pone algo encima que es, por ejemplo, yo puedo usar Waze para encontrar direcciones. Ahora, cada uno de estos me da un nivel de abstracción diferente que me hace aparecer que si yo estoy corriendo Waze es como si fuera una máquina Waze. Es como si yo comprara un aparato que lo que corre es solo la interfase de Waze. Ahora, los choferes de Uber usan Waze. Si no fuera por Waze, los choferes de Uber no podrían ir a ningún lado porque ninguno sabe dónde queda nada. Entonces, las direcciones. Entonces, hasta ahí hay un nivel de abstracción de que el Uber se monta sobre el Waze para poder tener las direcciones y poder ir a algún lado. ¿Por qué esto es un concepto importante? Porque cuando el estudiante está haciendo un programa en Scratch y está haciendo un juego, por ejemplo, lo que está haciendo es otro nivel de abstracción. O sea, se podría pensar que está diseñando una máquina que juega ese juego. Él, como estudiante, está haciendo un nivel de abstracción, que es el programa, que es el mismo que se utiliza y se sigue utilizando en el desarrollo de todos los sistemas computacionales.
Si el estudiante entiende que esos niveles de abstracción son niveles de programación y que lo que el estudiante hizo fue otro nivel de abstracción, entonces le permite entender el futuro de la computación en el sentido de que diga uno, bueno, ya ahora ya cada vez es más común hablarle al teléfono. Hablarle al teléfono es simplemente otro nivel de abstracción que en vez de tener que teclearle, yo le digo a Siri o dependiendo de lo que esté usando en el Android, yo le puedo decir, les puedo hacer una pregunta y el teléfono me contesta. Lo que está haciendo es tomando mi pregunta, esa pregunta la convierte a una consulta, la manda a la nube y obtiene una respuesta. Le creo un nivel de abstracción que es el poder tomar la voz, convertirla a texto, hacer la pregunta, obtener la respuesta y después con voz contestar. Son niveles de abstracción. Entonces, si tratamos de que el estudiante entienda, bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar dentro de 10 o 15 años? Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a continuar desarrollando esos niveles de abstracción. Van a ser pues simplemente más complejos, muchísimo lenguaje natural, muchísimo lenguaje hablado, pero siguen siendo las soluciones de esos niveles de abstracción, siguen siendo las mismas que el estudiante hace cuando programa. Entonces, si el estudiante entiende que él está construyendo esos niveles, entonces va a entender que lo que está saliendo en el futuro en cuanto a nueva tecnología no es magia, es simplemente cada nivel va construyendo sobre el nivel anterior hasta que se llega a niveles de abstracción más complejos como nivel de abstracción, pero posiblemente con soluciones más fáciles para el usuario. Entonces, desde el punto de vista de las dos abstracciones, uno es el proceso de tomar un problema para poder resolver, modularizar el problema para resolver, pero el resultado de resolver ese problema, cuando lo implementamos como un programa, verdaderamente lo que estamos creando es otro nivel de abstracción. Abstracción es un concepto algo completo. ¿Cómo podríamos explicárselo a los niños y niñas? Es importante que ellos entiendan este concepto. Sí, aquí es una muy buena pregunta, porque lo que nos interesa no es que el estudiante pueda definir el concepto. No es que le vamos a pedir la definición de abstracción computacional o de abstracción y que nos dé la respuesta y se la aprendió de memoria. Lo que nos interesa es que el estudiante, cuando se le presenta un problema y lo tiene que resolver, y a la hora de resolverle lo tiene que descomponer o lo tiene que discutir con su compañero y tiene que entender ese problema, entonces podemos hacer evidente que este proceso de lograr entender ese problema, descomponerlo y resolverlo, es el proceso de abstracción. Es como hacer una versión abstracta del problema en la cabeza. O sea, si yo estoy tratando de planear un viaje, pues en la cabeza comienzo a pensar ¿voy a ir en avión o voy a ir en barco? ¿Cuántos días voy a estar? Todos los aspectos comienzo a descomponerlo. En la cabeza estoy haciendo como un modelo del problema para poder resolverlo. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son los pedacitos? ¿Cómo lo hago? Resuelvo un problema a la vez. No los trato de resolver todo al mismo tiempo. Ese proceso de que yo me preocupo de que si me voy a ir en avión, en barco, pero no me preocupo si el avión es de color rojo o blanco, porque eso es totalmente irrelevante para resolver ese problema, es de ignorar esos rasgos y decir, bueno, ok, estas son las partes que yo tengo que hacer. Si cuando el estudiante está resolviendo esos problemas, entonces a la hora de hacer una reflexión decimos, bueno, sí, vean que lo que tuvimos que fue extraer las partes importantes del problema, pensarlas, encontrar solución, darles vuelta, a eso le llamamos abstracción. Si ese concepto, si ese término de abstracción lo comenzamos a usar desde que los niños son pequeños, ya para cuando llevan 4 o 5 años de escucharlo, no hace falta definirlo, ya saben. Yo tengo que modularizar, yo tengo que pasar por el proceso de abstracción. Se vuelve algo natural. Lo que es importante o tal vez es nuevo es que de hacer evidente ese proceso. Porque ya los estudiantes que han estado trabajando en el programa han estado haciendo abstracción. O sea, si lograron hacer la programación para resolver un problema, pasaron por el proceso de abstracción. Si comenzamos a usar ese término, el estudiante se le va a hacer natural y lo va a entender. Es cuestión de hacerle ver que lo que está haciendo es abstracción y así se llama. No definirlo, sino hacerle ver, bueno, lo que hicimos fue hacer una abstracción del problema, entenderlo, simplificarlo, desde el punto de vista de tomar solo los aspectos importantes para resolverlo.
y hacerle evidente que eso se llama abstracción. Y cuando programa, que también está generando esos otros. Cuando este programa y cuando está generando, lo que está haciendo ya es una abstracción computacional. Es más como hacerle ver de que esas cosas que está haciendo tienen nombre. Es como hacerle ver de que lo que está usando son constantes y variables y no cajitas. Porque entonces ya son términos, está usando la terminología correcta a la hora de usar esas herramientas. ¿Se tiene previsto el impacto del Internet de las cosas en nuestro país? No, no es que se tiene previsto el impacto desde el punto de vista de lo que se trabaja en el salón de clase. Lo que yo me imagino es que si el estudiante está comenzando y entiende lo que son datos, porque está empezando desde pequeño y ya entiende lo que son datos, y si llega ya en secundaria y comienza a hablar de procesos y comunicación entre procesos y que eso es una red y comienza a entender lo que son sensores porque tal vez en cuarto, quinto, sexto grado ya comienza a entender lo que son sensores y la entrada de un sensor y poder tomar una acción física. Si va entendiendo esos conceptos y va entendiendo de que los datos a veces se ponen en una base de datos, por ejemplo, porque ya llegó a un punto en que los datos tienen que ser persistentes, todos estos conceptos juntos se vuelven, todos esos conceptos juntos lo lleva a entender el Internet de las cosas, que es decir, bueno, por un lugar vimos que los aparatos están haciendo más pequeños, lo que están haciendo todos estos aparatos es comunicando datos, todos esos datos se están almacenando para tomar decisiones o los aparatos están comunicándose y eso se forma una red. Eso le va a entender cómo es que funciona el Internet de las cosas, porque entiende todos los conceptos que hay detrás de ese Internet de las cosas, que en último caso siguen siendo maquinitas, todas computacionalmente equivalentes que están hablando y comunicándose datos. Ya tocará en el salón de clase al profesor poder discutir con ellos y que encuentren ejemplos de Internet de las cosas y que puedan ver de que cómo por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que acabamos de mencionar, pues sería Waze, como todos los teléfonos de todos los carros están mandando información de tráfico y eso permite que todos podamos supuestamente navegar mejor a través de las presas del país. Bueno, eso es un ejemplo de Internet de las cosas, que son un montón de procesadores, pero en una gran cantidad que están mandando información y cuando se tiene tal cantidad de información, entonces podemos tomar decisiones. Ese es un ejemplo de Internet de las cosas. Entonces, si los estudiantes han logrado entender estos conceptos, cuando llegue el momento se puede hablar del Internet de las cosas y el estudiante debería comprenderlo porque es solo decir, sí, claro, todo esto yo lo entiendo, tiene sentido y sé cómo funciona. En sí, las ideas poderosas se utilizan en todos los ámbitos y en la parte computacional implica hasta hacer un dibujo simple. Cuando yo dibujo a mano o en la computadora. Cualquier tipo de... sí, no todas. Lo que pasa es que el término pensamiento computacional se utiliza en diferentes contextos y por diferentes autores y por diferentes personas para referirse a cosas muy diversas. Podríamos decir que pensamiento computacional es si yo me siento y trato de resolver un problema, cualquier tipo, si tomo decisiones, estoy aplicando el pensamiento computacional, si a la hora de hacer un dibujo tengo que tomar ciertas decisiones, estoy aplicando el pensamiento computacional. Eso es, desde el punto de vista de muchos autores, eso es válido, si yo estoy tomando decisiones, haciendo un algoritmo en la cabeza. Nosotros estamos viendo el pensamiento computacional como algo mucho más profundo, dado que llevamos en el país ya 30 años de trabajar la programación, la entendemos mejor. Y nuestra impresión de grupo, de conjunto, de todo el programa es que con el nivel de programación que hemos llegado con los estudiantes y el nivel de madurez que tiene el programa, podemos entrar a comprender conceptos más complejos sobre cómputo y a eso también los incluimos dentro de lo que consideramos pensamiento computacional. Entonces sí, el pensamiento computacional pues se puede diluir y hacer algo como muy sencillo. O sea, si yo le digo a un niño con un robot, bueno, hago lo que se mueva para adelante, a la derecha y a la izquierda, y eso es un robot para un niño de primaria, por supuesto que eso es pensamiento computacional. ¿Es programación? Sí, yo le di las instrucciones para que haga eso. Decir que hacer eso de programación es lo mismo que hacer programación de la que hacemos con computación física o con Alice, pues son niveles muy diferentes de computación. Entonces sí, tiene razón el que hace la pregunta, eso es pensamiento computacional,
Pero nosotros estamos yendo mucho más profundo, estamos yendo a decir, bueno, pensamiento computacional lo vemos como algo que puede de verdad tener un impacto mucho mayor en el futuro para el estudiante en la comprensión del cómputo, en la comprensión del mundo en que se rodea. Y entonces a veces yo le llamo como pensamiento computacional profundo, por llamarle de una forma, diciendo estamos abarcando muchísimo más. ¿Por qué considera usted que a las personas les cuesta hacer abstracciones? A las personas no les cuesta hacer abstracción. De hecho, todo niño que juega cuando tiene 1, 2 o 3 años lo que está haciendo es abstracción. De hecho, pasan armando mundos imaginarios. O sea, cuando el niño está pensando que esas sillas son un castillo y si le pone un almohadón ese es otro y le pone un cosito es una bandera, esos son procesos de abstracción, ¿verdad? Se está imaginando esas cosas. A la hora de que comenzamos a trabajar con el niño y tratamos de aterrizarlo cuando llegue a la escuela, tratamos como de quitarle toda esa creatividad y esa imaginación y lo ponemos en barreras y como que le quebramos esa posibilidad de abstracción que ya lo traemos de forma natural. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una continuidad en esa forma de pensar y le diéramos continuidad cuando llega a preescolar y a primaria, el niño podría seguir haciendo esa forma de abstracción que es, bueno, tratar de imaginarse la solución del problema. Cuando el niño está imaginándose las cosas para poder jugar, eso es un proceso de abstracción, está imaginándose las cosas. Está resolviendo el problema de cómo voy a jugar yo con un barco cuando lo que tengo es un pedazo de cartón y otra cosa. Eso es abstracción. ¿Qué le aportan estas ideas poderosas a la vida de una persona? ¿Qué la diferencia de otra persona que no las conozca? Esa es una buena pregunta y es una pregunta muy difícil, porque siempre le dicen uno, bueno, sí, pero hay personas que han sido sumamente exitosas y no fueron a la universidad, entonces ¿para qué vamos a la universidad? Es decir, bueno, y si yo no llevé álgebra, ¿puedo vivir en el mundo si no estudio álgebra? Sí, uno puede sobrevivir en el mundo si no estudia álgebra. Ahora, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de abstracción, la capacidad de modularización, todos estos conceptos me permiten, por ejemplo, ser mucho más capaz de enfrentarme a problemas complejos. Problemas complejos que el país atraviesa desde el punto de vista de finanzas en este momento, desde el punto de vista de transporte, desde muchos puntos de vista tenemos problemas complejos a nivel de país. Bueno, ¿cuáles son las personas que pueden tomar la situación financiera, hacer una abstracción, encontrar cuáles son los aspectos importantes, encontrar una solución? Bueno, los que tienen esa capacidad de abstracción, de modularizar, de ver diferentes alternativas, escoger cuál es la mejor, poder evaluar alternativas. Todos esos son estos procesos que estamos tratando de que el estudiante logre aprender. El que no lo logra aprender, pues tal vez no va a tener esa habilidad, tal vez ya la trae y no hace falta que se la desarrollemos. No necesariamente solo el que va a pasar por este programa tiene la habilidad de abstracción, pero si le podemos desarrollar esa capacidad de abstracción, pues va a poder enfrentarse a problemas mucho más complejos. Al menos eso es lo que esperamos. Es que como el que aprende a programar, hemos podido mostrar que puede resolver problemas mejor que el que no programa. Desde el punto de vista de la parte de tecnología, ya no se vuelve, que la nueva tecnología no se vuelve un misterio o magia. O sea, que si yo veo un robot, yo entiendo que ese robot es simplemente otras computadoras que tienen entrada y salida y se comportan y se programan igual que las que yo hice. Ya no es magia. Que si yo llego a un trabajo y me va a presentar un software nuevo, yo entiendo cómo funciona. Que si me traen un hardware nuevo y yo estoy trabajando en una fábrica y me traen hardware nuevo que tiene computadoras, yo no me siento que no puedo trabajar con ellas porque yo lo entiendo. Yo entiendo que son computacionalmente equivalentes, yo entiendo que son programables. Alguien los programó, ya yo sé programar, yo aprendí programación. Tal vez no voy a programar este aparato, pero entiendo cómo funcionan. Todo eso me da una cierta ventaja. Una de las razones por las cuales llegó Intel a Costa Rica y llegaron muchas de las compañías internacionales de tecnología a Costa Rica fue porque todo el grabado del Programa Nacional de Informática Educativa entendía, después de trabajar ya fuera con Logo, Micromundos o las nuevas versiones, entendía que la relación con la computadora en la cual yo le doy instrucciones a la computadora, mientras que en otros países lo que estábamos usando en la escuela era software para
para hacer restas y sumas, pero la relación era de que la computadora le daba instrucciones al estudiante o le preguntaba. Esa relación persona-máquina y que yo empiece de primer grado a que yo le doy instrucciones a la computadora, me establece desde un principio el hecho de que yo soy el que le doy instrucciones, la computadora sigue mis instrucciones. Eso creó una generación que cuando llegaban compañías como Intel hace un par de décadas, se encontraron una población computacionalmente no solo preparada, alfabetizada, sino con una visión de cuál es la relación computadora-máquina diferente a la que se encontraría en otros países. Todos se acordaban de la tortuguita o lo que fuera. No es el hecho de que entonces todos los empleados iban a programar la computadora, no, pero no le tenían miedo, no era algo nuevo. Todos estos aspectos de entender la tecnología y entender cómo funciona y entender que el programa y todos estos procesos de abstracción, lo que le dan es una ventaja, una base sobre la cual esperamos que los estudiantes sean más exitosos cuando se gradúen. Esta sería la última pregunta. Muy bien. Qué importante es que los padres de familia y todo el personal docente administrativo conozcan todas estas fortalezas del currículum que se trabaja en informática educativa. ¿Considera importante la divulgación de la propuesta pedagógica del IE? ¿Cree que esto mejoraría la comprensión sobre la dimensión del propósito de la propuesta? Sí, a todas las preguntas. Es muy importante, por supuesto, no puede uno hacerlo todo. Por otro lado, tal vez se ha mantenido un poquito calladita la propuesta porque hay que consolidarla. O sea, es muy importante que ustedes, los que están aquí escuchando, la entiendan, la dominen, para que después podamos pasar a que los padres de familia le hagan preguntas a ustedes cuando lleguen al salón de clase. No hubiera sido justo que nosotros saliéramos al público a explicarle toda nuestra nueva propuesta antes de que ustedes la dominaran, porque entonces le llegarían a decir, bueno, bueno, es que a mí no me han dicho, yo no sé, yo no lo entiendo. Pero la respuesta a todo lo que usted dijo, sí. Lo que sí se lo voy a tirar de vuelta, y no sé quién hizo la pregunta, es muy probable que a la hora de llegarle a los padres de familia vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes. O sea, a llegarle al público, llegarle a los padres de familia va a ser un trabajo de todos. Y todos lo tenemos que entender, todos lo tenemos que apoyar. En ningún momento decimos que la propuesta es perfecta, creemos que es un avance, creemos que es una decisión correcta, es complicada, es más compleja, pero es mucho más interesante. Y lo que necesitamos es irla refinando, irla entendiendo para que después todas podamos comunicar los beneficios de esta propuesta a administradores, padres de familia y al mundo entero, ¿verdad? Porque verdaderamente es una propuesta única en el mundo. Entonces, sí, a todas las preguntas. Sin duda alguna, una de las principales conclusiones es que el comprender y el entender estas ideas poderosas van a permitir que nuestros estudiantes sean capaces de comprender esas tecnologías del futuro aún inexistentes, ¿verdad? Y poder ser parte de lo que estamos conociendo como la cuarta revolución industrial. Le agradecemos a don Alberto la presencia en este espacio. Es importante que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, FOD Webinars o el fanpage de la FOD, en el cual pueden consultar los futuros webinarios y revisar los anteriores que hemos realizado hasta este momento. Agradecemos también a todas las personas que se han visto involucradas en el diseño de esta actividad, a los diseñadores gráficos, a los compañeros de comunicación y mercadeo, de redes y soporte, a los de la transmisión en vivo, a don Alberto por su presencia y un cordial agradecimiento a todos ustedes que nos han seguido a través de este espacio. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.